La editorial de hoy se titula Sin él no se puede. Como si fueran una de esas muñecas rusas llamadas mamuscas, los distintos partidos políticos de la provincia, poco a poco, van dejando de contemplarlas y comienzan a desarticular la primera de ellas para encontrarse con la segunda, que debajo tiene a una tercera, y así sucesivamente hasta llegar a la más pequeña de todas, que es el corazón mismo de la mamusca. Es así que peronismo, radicalismo, macrismo, mileísmo, tiernismo empiezan a vislumbrar quiénes podrán ser las y los candidatos a diputados nacionales, pero sabiendo que inmediatamente, por debajo de la resolución de las y los candidatos que los representarán en las elecciones de octubre, aparecen esa muñequita que es la obsesión de cada una de esas agrupaciones políticas, y dentro de ellas varios o varias que se imaginan referentes y anhelan ser el candidato o candidata a disputar el premio mayor, llegar a ser gobernador o gobernadora de la provincia. Vale decir que cada partido político está asimilando, ya con una rapidez propia de los tiempos que se acortan, que sin 2025 no hay 2027 y que, por eso, todo aquel que quiera ser competitivo cuando se vuelva a elegir gobernador tendrá que mostrar las cartas y dejar que se les cuenten las costillas en la elección que se viene. Pero el peronismo, insólitamente, incomprensiblemente, le sumó una muñeca más a la mamusca, porque decidió renovar autoridades también este año en La Pampa. Todo esto se da en un contexto donde, después de haber quedado completamente al desnudo su fracaso estrepitoso desde lo económico, el gobierno de Javier Milei festeja alborozadamente y a su estilo, con insultos y gestos obscenos, que no le fue mucho peor después de la primera semana post-devaluación. Fíjate, escucha, la estrategia que tenía Milei desde que inició su gobierno era tener estable el mercado de cambio con una inflación controlada. La inflación llegó a 3,7% en marzo, un dato pésimo para la lógica de Milei, porque aseguraba que la inflación iba a bajar y el 3,7% en marzo saltó después de que bajó la tasa de ajuste del tipo del cambio del 2 al 1% en febrero y marzo. O sea, haciendo más fuerte el ancla antiinflacionaria con el tipo de cambio. Entonces, después de haber ultimado a las jubilaciones y pensiones, reducir los salarios, desfinanciar programas sociales, eliminar las transferencias a las provincias y la obra pública, no consiguieron la apertura del mercado voluntario de crédito para la refinanciación de la deuda. Por lo tanto, tuvo que utilizar todos los dólares del Banco Central, por un lado, para pagar la deuda y por otro, para intervenir en el mercado. Y además, rifó el 20% de las exportaciones con lo que se llama el dólar blend, con el objetivo de que no se ampliara la brecha cambiaria y así lograr la estabilidad en el mercado de cambio, con el objetivo de mantener baja la tasa de inflación en función de las elecciones de octubre. Es así que tuvo que hacer en el FMI y pedir la escupidera, pedir la formidable asistencia que les consiguió el Toto Caputo, el experimentado fugador. La llegada de la millonada de dólares, 12.000 del FMI y 3 o 4.000 más desde otros organismos, es lo que marca el final de su anarcocapitalismo y la magnitud de su fracaso. Y sin embargo, pese a tantos renunciamientos, aún después de romper ese esquema cambiario, los precios subieron. Sí, los precios subieron más allá de que apretaron a Molinos y alguna que otra empresa más. Por eso,
será inevitable el choque entre la ficticia posibilidad de comprar dólares que tenemos la mayoría de las y los argentinos y la suba de precios que erosionan los ingresos sin que nuestros salarios los puedan seguir. La baja de la inflación, que mentirosamente vendieron todo el año pasado como lo exitoso de este gobierno, solo ha significado que los precios exigidos por las empresas suban cada vez un poco menos. Es decir, no importa a qué niveles ya llegaron los precios, ni cómo quedó la capacidad de compra de las personas concretas, porque creen que el máximo anhelo argentino es que la inflación no suba más todavía. Con lo cual se cristaliza una pésima distribución del ingreso. Como lo venimos diciendo reiteradas veces, el préstamo del FMI, recordar siempre que después el FMI no necesariamente buscará la cancelación de ese préstamo, sino la permanencia del préstamo, y en todo caso la obligación permanente de tener que cancelar cuotas de capital, servicios de interés y, esencialmente, de la mano del conjunto de las recomendaciones y o exigencias que plantea el Fondo para el otorgamiento de cada dólar que da en préstamo. Y hay que considerar también que esta experiencia neoconservadora, en su versión libertaria en la Argentina, es una experiencia que Estados Unidos, como centro capitalista, necesita mantener, porque de la mano de un fracaso de la gestión de Milei y compañía, les sería aún más difícil volver a vender el mismo discurso, el mismo futuro, la misma receta que ya viene fracasando una vez tras otra. Volvemos. El préstamo del FMI vino a engrosar el stock de reservas, pero no impulsará desarrollo, producción ni trabajo, con lo que los dólares genuinos seguirán sin ingresar en medio de la semejante recesión que estamos atravesando. Y así como llevaron, se fugarán. Por el lado de la cuenta de servicios, por el turismo que se va a ir al exterior, por el atraso cambiario al dejar caer el dólar a 1.000 pesos, por la caída de las exportaciones o el estancamiento de las exportaciones y aumento de las importaciones, porque resulta más barato con un tipo de cambio atrasado. Lo cierto es que habrá menos dólares disponibles. Entonces, ¿cuánto puede durar esto que Milei y compañía tanto festejan? Y el puente primero de la bicicleta financiera del carry trade, después de la mega devaluación y el ingreso de los dólares por el carry trade y de las exportaciones, le duró a Milei 6 meses. Los primeros 6 meses que fueron de enero a junio del año pasado. La bicicleta financiera, la segunda etapa del carry trade, de la especulación financiera con los dólares del blanqueo, le duró otros 6 meses, hasta diciembre del año pasado. Entonces esto podría durar 6 meses más, quizás hasta octubre. Y quizás sea eso lo que el gobierno festeja, porque en octubre tal vez pueda ganar las elecciones. Pero después se hundirá como el Titanic. Frente a ese descalabro económico, parece que la oposición peronista quiere hincar los dientes casi con exclusividad. Machacar sobre el proceso inflacionario que el propio mileísmo había colocado como estandarte de la máxima reivindicación posible para las masas, supone que va a garpar. Se sigue imponiendo así la pobre convicción de que la crisis del oficialismo resolverá las propias carencias y discusiones del peronismo, que siguen centradas en cómo se organiza el modo de toma de decisiones y reparto de poder institucional. Y esto que ocurre a nivel nacional se advierte en la faz provincial, donde el peronismo se muestra seguro, confiado en que la percepción del pampeano o pampeana es que el desastre del gobierno de Milei les hace ver que, por lo menos, apelarán al viejo refrán mejor malo conocido que bueno por conocer, o al posteo que se leyó por ahí frente a las consecuencias de las políticas mileístas. El odio peronista nos sale muy caro.
el odio antiperonista nos sale muy caro. Claro que nunca es aconsejable dar todo por seguro. Por ejemplo, hace un mes, más o menos, el gobernador Sergio Silioto, en la pretensión de reforzar su potencial, prefirió no postergar el proceso de renovación de autoridades partidarias y convocó a elecciones, en la seguridad de que nadie osaría desafiar la decisión del Consejo del Partido de llamar a elecciones, pero solo para que una lista de unidad se presente y a otra cosa. Todo bien, seguirían las mismas autoridades y ya. Sin embargo, la decisión fue no que los mismos nombres ocupen los mismos lugares, sino que cada línea conserve las mismas plazas que hoy ocupa, más allá de si repiten nombres propios o no. El riesgo, que uno imagina tuvieron en cuenta, pero minimizaron, era que alguien o algún sector reclamara ser tenido más preferencialmente en cuenta y se plantara desafiando armar lista y obligar a una elección efectiva. A esos díscolos, de alguna forma siempre se los arregla, porque habitualmente no tienen un peso específico que haga peligrar al acuerdo mayoritario. Ahora, ¿y si se plantara un peso pesado? Parece que Facundo Sola armó una lista por fuera del jorgismo y reclamó lugares. No se lo escucha patalear al intendente de Realicó. Así que es de imaginar que a ese novel sector ya lo conformaron. El problema, de todos modos, lo presenta Santa Rosa. El intendente ya anunció que no es más kirchnerista, sector por el cual forma parte de la conducción junto a su compañera y Heriberto Mediza. Al haber abandonado el barco que a nivel nacional conduce Cristina, lo lógico es que no pretenda conservar los lugares a los que accedió en nombre de la Cámpora, que naturalmente ya los cuenta para readjudicarlos. Di Napoli no conformó un nuevo espacio, así que, ¿en nombre de quién aspira a seguir formando parte de la conducción? Como hoy están dadas las cosas, será difícil satisfacer los deseos de Copete y este ya es un problema a resolver a corto plazo. No son pocos los que le hablan a la oreja al intendente aconsejándole que patee el tablero. Vos ya ganaste una interna y 2 elecciones generales. Incluso cuando en una de ellas el peronismo perdió en La Pampa, vos ganaste en Santa Rosa. No te pueden ningunear, le aconsejan. Pero Luciano también sabe que justamente Santa Rosa cuenta con 7 unidades básicas, y tener un problema con la conducción provincial le haría saltar una chispa inmediata en cualquiera de ellas y se tendría que poner a dar internas por todos lados, teniendo que gestionar una ciudad que muchos creen inviable y sobre todo teniendo a la conducción partidaria de punta. No era necesario exponerse a que alguna bombita estallara, sostienen los que nunca vieron con buenos ojos el no postergar la renovación de autoridades. Y cuando se resuelva la cuestión partidaria, habrá que quitar esa mamusca y aparecerá la que obliga a definir candidaturas para las elecciones de septiembre. Y acá el tema emparenta al peronismo pampeano con la realidad nacional de este partido. Desde hace tiempo, desde el 2019, un sector del peronismo redefinió su relación con Cristina con una frase que fue la que primó en el armado del Frente de Todos. Sin ella no se puede, con ella sola no alcanza. Sin decirlo, hasta Cristina aceptó ese concepto. Basta recordar su discurso en el famoso video donde lanzó la candidatura de Alberto Fernández. El fracaso estrepitoso del Frente de Todos no invalidó esa encrucijada porque Cristina sigue siendo la dirigente peronista con más votos, aunque tal vez no pueda ganar una elección presidencial. La interna Cristina Kicillof no es descarnada, ni mucho menos, justamente por eso. Porque, por lo menos, sin Cristina, el peronismo no puede. ¿Y en La Pampa qué? Bueno, aquí ya a principios de año, Carlos Berna aseguró que su sector, la línea plural, no jugará en estas elecciones que se vienen. El peronismo así quedó en una posición sumamente incómoda, porque cuando hace 4 años Berna, por entonces se los indicaba como precandidato a senador incluso, tomó la misma decisión,
terminó perdiendo un senador y un diputado nacional, básicamente porque en el norte provincial sufrió una paliza electoral. Un par de años después, el bernismo llevó la mayoría de los candidatos a diputados provinciales y Silioto, sin hacer una gran elección, contó con los votos de General Pico, a quien el Barba bautizó como capital del peronismo y de otras localidades del norte. Con eso, Silioto fue reelecto. Esto demostraría palpariamente que con Berna en La Pampa pasa algo parecido a lo que ocurre con la expresidenta en el orden nacional. Tal vez Berna solo no pueda, pero sin él al peronismo no le alcanza. Y la muestra bien se podría extraer de los últimos acontecimientos en la Cámara de Diputados con los dos proyectos que últimamente son los más significativos y los que enviara el Poder Ejecutivo para su aprobación. Escuchá, con el del llamado a licitación para la concesión del área hidrocarburífera El Medanito, el proyecto no tuvo dictamen hasta que los legisladores de la línea plural no le introdujeran las modificaciones que alteran lo sustancial de la iniciativa. Hasta que el bernismo no dio el ok, el dictamen no salió. Y con el proyecto de recategorización de empleados públicos, se demostró la otra parte de la sentencia. En el plenario convocado para emitir dictamen estuvieron todos los legisladores y legisladoras bernistas, pero no hubo quórum porque faltaron 3 diputados peronistas que no responden a ese sector. Los bernistas solos no pudieron. El proyecto ya tiene dictamen, porque el lunes estuvieron todos y así el peronismo lo impuso. Mientras tanto, los radicales creen oportuno volver a levantar a Martín Berongaray como posible candidato. Se lo vio nuevamente recorriendo pueblos y caminando la Cámara de Diputados, quizá entendiendo que ya es hora de no dejar de mostrarse. Y se debate entre sumar a los libertarios en la gran alianza con la que sueñan, así lo dijo la diputada Andrea Valderrama Calvo, que asegura que tienen coincidencias con la política que ejecuta Milei. Hay cosas que se están haciendo que se tenían que hacer, cambios estructurales. Cuando te hablan de achicar gastos o de la famosa motosierra, el Estado venía siendo ineficiente, dice Valderrama Calvo. Como también debatían sumar a la comunidad organizada, alguien dijo que el límite es tierno, y sin embargo ya marchan de la mano en las cuestiones parlamentarias. Y los macristas de La Pampa, como a nivel nacional, oscilan entre ladrarle o acompañarlo a Milei. Por estos días están en esa última fase. Milei no le dio bola a Macri, que había sentenciado vamos juntos en todos lados o no vamos unidos en ninguno. Y en La Pampa, los gestos son de desprecio de los libertarios para hacer una alianza. Todo eso motivó a la fuerte reacción de la diputada Laura Trapaglia ante la posibilidad de que vuelva el gobierno de Milei a ponerle retenciones al campo. Señor presidente, sus dichos sobre el aumento de las retenciones sorprenden. Profesa una cosa, pero luego hace otra. Si usted es liberal, deje que los productores agropecuarios tengan la libertad de elegir. Preocúpese por dar previsibilidad y seguridad jurídica al sector, tuiteó Trapaglia. No parece que la alianza opositora esté cerca de concretarse. Y, dadas como están las cosas, en el peronismo, cualquiera que se precie como candidato a diputado o diputada nacional deberá contar con el visto bueno del exgobernador, porque si no, le será muy difícil al peronismo ganar. A ese guiño, ¿ya lo tendrá Jorge Lezcano, cuyo nombre tanto suena en los últimos días? ¿O lo tendrá Oscar Alpa, que reúne una condición que valora el ingeniero: su pertenencia universitaria y su bajo perfil en la política? Ellos, u otras, u otros, los que quieran ser, deberán esforzarse por esa bendición, sin descuidar la otra, porque a los candidatos los pondrá Silioto, ¿verdad? Sin él no se puede. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.